Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. Hoy, continuando con esta saga que es nada más ni nada menos que recorrer mi colección de discos de vinilo, vamos a acercarnos a un segmento quizás un poco más específico. Vamos a hacer de esta saga, de esta recorrida, vamos a hacer una especie, lo que en una serie sería un spin-off. Sería irnos por una ramificación de la colección, porque vamos a ver lo que hay en esta caja, que como bien podés leer, dice Jazz Collection. ¿Por qué? Porque esta es la caja contenedora de los LPs de la colección de jazz del diario La Nación. Y en uno de los números, como cualquier fascículo de colecciones de kioscos de revistas, vino la caja contenedora. Y aquí está. Y en esta caja contenedora hay discos de jazz. Pero no todos los discos de jazz que están en esta caja son de la colección de jazz de la Nación, porque yo no compré todos los discos de la colección de jazz de la Nación. Es más, ni siquiera compré muchos, compré algunos, sí, compré unos cuantos. Así que bueno, resumiendo, en esta caja no hay solamente discos de la colección de jazz de la Nación. Y no todos los discos que yo tengo de la colección de jazz de la Nación están en esta caja. Pero lo que sí sé es que en esta caja hay discos de jazz. ¿De acuerdo? Así que, salvo que haya alguna... se haya filtrado algo, en esta caja sí va a haber todos discos de jazz que vamos a pasar a ver. Y como siempre digo, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque como es característico en esta recorrida que hacemos, cada disco nos va a contar una historia, cada disco vamos a ver un poquito de qué se trata, te voy a contar quizás dónde lo compré, por qué este disco está aquí, y en fin, o particularidades que recordemos de esos discos, siempre aclarando que esto no pretende ser algo enciclopédico, que de hecho puedo cometer algún tipo de error u omisión, y de hecho seguramente los vas a encontrar. Y bueno, gracias por entenderlo, en todo caso. Pero vamos a ver qué hay acá. Y empezamos por este disco de Dizzy Gillespie, lo más grande de Dizzy Gillespie, edición argentina. Qué hermoso, qué lindo, industria argentina, con las hermosas liner notes, características de los discos de jazz. Incluso en este disco, que es un grandes éxitos, lo más grande de Dizzy Gillespie, con el sellito de RCA Victor, viejo, ¿no? Con el perrito. Es un lindo disco. Este lo tengo del año pasado. En un momento se me había dado por buscar en Mercado Libre discos de jazz a buen precio. Se me había dado por eso. O sea, se me había ocurrido que podía ser selectivo, que podía llegar a encontrar cosas, y encontré, hice varias compras seguidas, incluso a veces de varios al mismo vendedor, de discos de jazz usados, algunos bien clásicos como este de Dizzy Gillespie, y otros quizás un poco más específicos. Mirá qué lindo, Hermeto. Este lo compré en la Galería del Óptico, este lo compré en Monustrack allá. El recital de Hermeto Pascual, que retrata el momento específico en que yo me ponía a escuchar esta música. Este es el momento específico en que entra en el oído de los rockeros de finales de la década del 70, Hermeto Pascual, Egberto Gismonti, todo el jazz rock norteamericano de Chick Corea, de Weather Report. Llega todo eso, la música de Brasil, en este caso la música nordestina y experimental de Hermeto, logra insertarse en ese mundo del jazz. Y Hermeto empieza a grabar en Estados Unidos. Este es un disco del Festival de Montreux en Suiza. Calculo yo que será, bueno, de fines de los 70, el disco es del 79, debe ser del festival del año 78. Con este lindo sello Wea. ¿Mm? Y este álbum, que en su edición original, importada, es un disco doble. Sí, es un disco doble, pero que esta es la edición argentina, que yo durante mucho tiempo pensé que, a la manera de El Almendra en Obras, que salió en dos discos por separado, que salió Almendra en Obras 1 y Almendra en Obras 2, en dos LPs,
yo pensé que este disco de Hermeto en vivo también había sido, por cuestiones estratégicas de la compañía, había salido en 2 volúmenes diferentes. Sin embargo, con el tiempo y viendo reseñas de revistas de la época que había visto en la época, pero después me olvidé y volví a ver en archivos PDF que encontré en la revista Urra, que ya te voy a mostrar en algún momento. Tengo entendido que este disco salió en Argentina en una versión de un solo LP. Por eso los temas no coinciden. Yo me di cuenta que los temas que están incluidos en esta versión de un LP no coinciden con uno de los 2 discos del álbum doble, sino que es una lista con temas que están seleccionados de ambos discos. Por eso se me ocurre que en Argentina, por cuestiones estratégicas y quizás suponiendo, probablemente con justa razón, que no iba a ser un álbum multivendedor, decidieron sacarlo en un LP para facilitarle la compra a las personas, para que se venda un poquito más el disco, que no sea tan caro. Sigamos, mirá, claro, bueno, están juntitos. Este es el otro que tengo de Hermeto Pascual. Este disco vino en la colección. Este disco sí pertenece a esta cajota. Este disco sí forma parte de la colección de vinilos de jazz de La Nación. Por eso trae la revistita, que para esta época dejó de ser a todo color y empezó a venir en blanco y negro, aunque en este caso tiene varias páginas, algunas muy buenas fotos de el querido amigo y albino Hermeto, un personaje entrañable, un loco, un gigante, un pequeño gigante Hermeto, con este que es uno de sus mejores discos, sin duda, porque esta edición, Slave Is Más, esta es una edición nacional de Plaza Independencia para la colección de jazz de La Nación, pero tomada de la edición americana de Slave Is Más, bueno, nada, de esta música espectacular, también de esta misma época. Yo calculo que este disco también es de principios de los 80, del tremendo y fabuloso Hermeto, un verdadero gigante en los teclados, en los instrumentos de viento. Tuve oportunidad de verlo en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex o el Ópera, siempre me los confundo porque está uno enfrente del otro, en una noche donde compartió escenario con Luis Salinas. Luis Salinas fue como el acto de apertura, tocó su música y después salió Hermeto Pascual con banda. Y después Hermeto invitó a Salinas, él le llamaba Salinas, lo invita a hacer un tema, hacen varios temas juntos. Nada, maravilloso, un genio. Seguramente lo conoces tan bien como yo la música de Hermeto Pascual, pero si no es así, ya mismo a buscarlo y a ponerse al día porque es realmente fascinante. Otro disco, este está comprado en Parque Centenario, este lo compré usado en Parque Centenario, es Weather Report, Black Market, de la época del Dream Team, ¿no? De la época del Dream Team, mirá. Wayne Shorter, Alex Acuña, Jaco Pastorius, Joe Zawinul, y Chester Thompson. Mirá, Chester Thompson, que en esa época, este disco yo calculo que debe ser del año 70 y pico, mirá, 1976, la edición argentina. Así que mirá, Chester Thompson, el baterista Chester Thompson, en esta época, o un poquito antes, o más o menos por ahí, empezaba a tocar en Genesis. Cuando de Genesis se va Peter Gabriel, Phil Collins empieza a cantar. Entonces en la primera gira entró Bill Bruford que venía de King Crimson, venía de Yes, de King Crimson, y se suma a la gira de Genesis. Y después entra Chester Thompson, que después permanecería por 20, 30 años en el grupo. Y Chester Thompson, que también poco antes de este disco grabó en el impresionante One Size Fits All de Frank Zappa. Así que un monstruo tremendo. Y bueno, y Alex Acuña y Jaco, Joe Zawinul, el líder compositivo e ideológico de esta banda, que sin embargo se terminó diluyendo en la capacidad, en la destreza instrumental de todos sus integrantes. Un verdadero emblema de jazz rock, que aquí lo tenemos en esta edición nacional, que el sello Columbia, yo no sé si todos los discos de la CBS, pero por lo menos el sello Columbia nos muestra con esta línea joven. La tapa en realidad es todo esto de colores. Todo el marco ya negro, con el otro marco gris
y el título Línea Joven, todo eso es un agregado para esta línea joven, para que vos, por ejemplo, si eras joven, ya sabías que podías ir a la disquería y había una serie que te decía Línea Joven, entonces vos agarrás y comprabas ese disco. Como en este caso, este tremendo Black Market que compré en Parque Centenario a muy buen precio, un disco realmente en excelente estado, que me acuerdo que hace poquito, que lo estuve escuchando, le cambié la funda porque estaba todavía con la funda de celofán original de la época. Y este sobre de papel, que son los sobres que traían los discos de la Columbia y la CBS por esos años, el disco original y el sellito de Columbia. Un álbum muy bueno con todo el virtuosismo de el jazz rock que hacía Capote por esa época, ¿no? Y era lo que escuchábamos nosotros. Por eso era tan normal que a finales de los 70, principios de los 80, vos escucharas a los Rolling Stones, escuchabas a Yes, escuchabas a Frank Zappa, pero también escuchabas a los Eagles, a Creedence, y de pronto escucharas a Weather Report, a Chick Corea, a Hermeto Pascual, a Gismonti, verdaderamente una locura, un cóctel musical tremendo, increíble y maravilloso. Vamos con algo más, mira, justo te lo nombré recién a Chick Corea, con este disco también. ¿Ves? Este es también de compras que estuve haciendo el año pasado, todo. Este es de Parque Centenario también. Buen precio, no es quizás el mejor disco de la época, ni siquiera el mejor disco de la época de Chick Corea, pero sin embargo es un gran disco, un disco maravilloso que ahora te voy a mostrar. Acá tenés a Ayrton Moreira, Don Alias, Stanley Clarke, hay distintas formaciones por cada tema. Y este disco que también compré aprovechando un excelente estado. Como siempre recomiendo cuando vas a comprar discos usados, este es un detalle a tener en cuenta. Mirá, el sobre interno original, con el sellito Warner, este disco que es norteamericano, y el sellito Warner en el sobre interno original te está diciendo que es un disco que conservó sus características y sus sobres, sus papeles, digamos, desde la época. Y al tener la tapa bien ya más o menos te marca la pauta de lo que es el disco, que de todas maneras cuando vas a comprarlo usado, en un lugar como una feria, como una disquería de usados, lo abrís y lo ves. Y vamos a cerrar este recorrido por esta caja de jazz, de la que ya te anticipo que va a haber más porque quedan un montón de discos acá, con este disco que es el disco que salió en la colección de jazz, de vinilos de jazz de la Nación, y que trajo la caja contenedora, junto con Amanda, la de jazz de Miles Davis, vino la cajita en el fascículo, en una linda edición, que mira, trae lo que hubiese sido lo que era el sobre interno original, que hoy le llamamos insert, y que viene exactamente como insert porque no es el sobre donde está el disco, y el disco de Warner Records, muy prolijo, en esta edición de este disco de Miles Davis, que pertenecía a la etapa de Miles Davis, la última etapa de Miles Davis, influenciado por el electrofunk y influenciado por la música del hip hop. Así que bueno, una etapa que quizás no es la más aplaudida, la más querida por los fans acérrimos de Miles Davis, pero que nos dicen cuán importante ha sido para Miles Davis mantenerse siempre en la vanguardia, siempre mirando hacia adelante. De esta forma cerramos este capítulo viendo algunos discos de jazz, una música que me encanta, una música que disfruto y de la cual tengo varios discos más que te voy a ir mostrando aquí en estos segmentos específicos de jazz o en otras cuestiones que no sean tan temáticas, pero que aparezcan por ahí simplemente para verlos, para compartirlos, para hablar de ellos. Te agradezco que te hayas quedado viendo este video, te invito a suscribirte al canal, que te va a hacer muy feliz, y nos veremos en un próximo video, ¿sí? Gracias.